En las salas judiciales, donde se supone que impera la solemnidad y el control, a veces las emociones rompen cualquier protocolo. El dolor acumulado, la frustración y la sensación de pérdida irreparable han provocado escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. A continuación, presentamos una selección de 4 casos en los que familiares de las víctimas reaccionaron de forma explosiva durante audiencias judiciales. El enfoque es estrictamente informativo y sigue el orden cronológico de los hechos. El estallido de una madre en Carolina del Sur, el caso de Lindy Jones. Agosto de 2019, marcó un antes y un después para una familia en Carolina del Sur. Lindy Jones, de 19 años, enfrentaba cargos graves tras un hecho violento que le arrebató la vida a Willie Antoine Fields, de 18. Tras semanas de indagaciones, las autoridades también detuvieron al hermano menor de Lindy, Jaylen Jones, quien habría participado en los acontecimientos previos. La audiencia judicial avanzaba con la rigidez habitual hasta que la madre de la víctima, Angela Fields, tomó la palabra. Su declaración no fue un discurso ensayado ni distante. Fue un desahogo crudo. Con la voz quebrada, explicó al tribunal que le habían arrebatado a su único hijo, dejando un vacío imposible de llenar. Cada frase resonaba en la sala como un golpe seco, cargado de angustia acumulada. A su lado, Willie Clay Fields, padre del joven afectado, intentaba mantenerse en calma. Sin embargo, la presión emocional se volvió insoportable. En un instante, se levantó de su asiento y se dirigió hacia Lindy Jones, visiblemente superado por el dolor. Los oficiales intervinieron de inmediato, ordenándole retroceder y separándolo del acusado antes de que la situación se saliera de control. El episodio duró apenas segundos, pero reflejó años de sufrimiento. Finalmente, el proceso judicial continuó. Lindy Jones recibió una condena de 35 años de privación de libertad, mientras que su hermano Jaylen fue enviado a un centro juvenil por 6 años. Para la familia Fields, ninguna sentencia sería suficiente para reparar la ausencia permanente que quedó en su hogar. Un tribunal convertido en campo de tensión. El caso de Diamond Álvarez enero de 2023 trajo consigo uno de los episodios más caóticos registrados recientemente en una corte estadounidense. Diamond Álvarez, una joven de 16 años, fue atacada mientras paseaba a su mascota. El principal implicado, Frank DeLeon Jr., de 19 años, mantenía una relación sentimental con la adolescente que atravesaba una ruptura conflictiva. Durante el juicio, la madre de Diamond subió al estrado para dar su declaración. Sus palabras buscaban transmitir el dolor de una madre que había perdido a su hija de forma abrupta. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la actitud del acusado. Mientras ella hablaba, Frank mostró una sonrisa burlona, un gesto que desató la furia contenida de la familia. La madre de Diamond avanzó impulsivamente hacia él. Antes de que pudiera alcanzarlo, un tío de la joven saltó desde la galería y se abalanzó sobre el acusado. En cuestión de segundos, la sala se convirtió en un escenario de empujones y gritos. La madre de Frank corrió a defender a su hijo, lo que provocó que otra familiar de Diamond interviniera. 2 familias enfrentadas, un dolor compartido y un tribunal al borde del colapso. Los agentes lograron separar a todos y restablecer el orden. Días después, la madre de Diamond habló con la prensa y reconoció que su reacción no fue correcta, pero explicó que el odio que sintió nació de la impotencia de no poder recuperar a su hija. El proceso concluyó con un acuerdo judicial. Frank DeLeon Jr. fue condenado a 45 años de reclusión. Este caso evidenció cómo una actitud desafiante en un entorno judicial puede detonar reacciones incontrolables,
incluso en espacios diseñados para la contención. La mirada que lo dijo todo. Tristan Laro y la furia de un hermano. En agosto de 2009, las autoridades de Utah detuvieron a Tristan Laro, de 25 años, tras un episodio de violencia doméstica que terminó con la vida de su esposa, Misty Laro, de apenas 19. El caso avanzó lentamente hasta llegar a la audiencia en la que los familiares tendrían oportunidad de expresarse. Jason Wilson, hermano de Misty, caminó hacia el estrado con el rostro endurecido. Antes de hablar, fijó la mirada en Tristan, una mirada cargada de reproche. Su declaración relató cómo la ausencia de su hermana había fracturado a toda la familia, alterando para siempre su estabilidad emocional. Mientras Jason hablaba, Tristan se balanceaba en su asiento, con gestos que muchos interpretaron como indiferencia. Esa actitud fue la chispa que encendió la furia del hermano. Jason se giró directamente hacia él, elevó la voz y avanzó un paso más allá de lo permitido. Los oficiales reaccionaron de inmediato, colocándose entre ambos para evitar un contacto físico. El momento fue breve, pero intenso. Tras restablecerse el orden, el juez continuó con el procedimiento. Tristan Laro recibió una condena que iba de 15 años hasta cadena perpetua, dependiendo de futuras evaluaciones. Para Jason, aquel intento de acercarse no fue un acto de violencia gratuita, sino una expresión desesperada de un duelo sin cierre. La provocación que encendió el caos. Michael Madison ante sus víctimas. Entre 2012 y 2013, Ohio fue escenario de una serie de hechos estremecedores. Víctimas tomaron la palabra. Van Terry, padre de una de las jóvenes afectadas, se dirigió al juez con un mensaje cargado de dolor. Habló de perdón, pero también de la herida abierta que dejaba la ausencia de su hija. Cuando giró para mirar a Madison, el acusado respondió con una sonrisa provocadora. Ese gesto fue suficiente para detonar la indignación. Los gritos estallaron en la sala y los oficiales intervinieron rápidamente para controlar la situación. A pesar del caos momentáneo, el juicio siguió su curso. El jurado recomendó la pena máxima y la jueza, en una sentencia contundente, describió la conducta del acusado como inhumana y carente de toda empatía. Michael Madison fue condenado a la sanción más severa prevista por la ley estatal. Este episodio dejó claro que, incluso en procesos formales, una sola provocación puede reabrir heridas profundas y llevar a reacciones imprevisibles. Estos 4 casos muestran un patrón común. Cuando el dolor se encuentra cara a cara con quien lo causó, la línea entre la contención y el estallido puede desaparecer en segundos. Las cortes no solo juzgan hechos, también se convierten en escenarios donde las emociones humanas alcanzan su punto más alto. El juicio que estremeció a Nueva York. El caso de Peyton Gendron. Mayo de 2022 quedó marcado como una fecha oscura para la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Un joven de 18 años, Peyton Gendron, protagonizó un acto de violencia extrema dentro de un establecimiento comercial concurrido. El episodio dejó múltiples personas sin vida y varias más con lesiones graves, antes de que las autoridades lograran detenerlo. Desde el inicio, el proceso judicial fue considerado uno de los más sensibles de la década, no solo por la magnitud de lo ocurrido, sino por el trasfondo ideológico que rodeaba al acusado. El tribunal se preparó para escuchar testimonios que, más allá de describir hechos, reflejarían el impacto devastador que el suceso tuvo en familias enteras y en una comunidad completa. Durante la fase de declaraciones, los familiares de las personas afectadas tomaron el estrado uno a uno. Cada intervención era distinta, pero todas compartían un hilo común: la imposibilidad de comprender cómo un joven podía causar un daño tan profundo.
Una madre relató entre lágrimas cómo su hija, una mujer joven llena de proyectos, nunca tendría la oportunidad de formar una familia ni de cumplir sus sueños. Su voz temblaba al explicar que, desde aquel día, su hogar quedó atrapado en un silencio permanente. Otro testimonio estremecedor fue el de un familiar que recordó la llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Describió la desesperación de pensar que, si hubiera llegado apenas unos minutos antes al lugar, tal vez habría podido ayudar a su ser querido. Esa sensación de impotencia se convirtió en una carga diaria, imposible de aliviar. La sala permanecía en silencio absoluto, interrumpido únicamente por sollozos contenidos. Sin embargo, el ambiente se tensó aún más cuando una tía de una de las personas afectadas tomó la palabra. Con voz firme, dejó claro que no hablaba solo por su familia, sino por todos los que habían sido golpeados por el mismo acto. Expresó su rabia sin rodeos y cuestionó cómo alguien podía recorrer largas distancias impulsado por el odio, sin conocer realmente a las personas a las que dañó. Mientras ella hablaba, algunos familiares se removían inquietos en sus asientos. La emoción era tan intensa que un pariente, desde la galería, gritó frases cargadas de furia dirigidas al acusado. Los oficiales reaccionaron de inmediato, pidiendo calma y evitando que la situación se desbordara físicamente. Aunque no hubo contacto directo, el episodio evidenció cuán frágil era el equilibrio dentro del tribunal. Cuando llegó el turno del acusado para dirigirse a la corte, Peyton Gendron adoptó un tono aparentemente sereno. Dijo lamentar el sufrimiento causado a las familias y reconoció que había actuado influenciado por ideas extremistas encontradas en Internet. Afirmó que desearía poder revertir sus decisiones y pidió que nadie tomara su ejemplo como inspiración. Sus palabras generaron reacciones encontradas. Para algunos, se trató de una admisión tardía. Para otros, insuficiente frente a la magnitud del daño causado. El juez escuchó atentamente y, al momento de dictar la sentencia, fue contundente. Señaló que el impacto de las acciones del acusado había sido demasiado profundo y que la comunidad jamás podría recuperar por completo lo perdido. La resolución fue clara: reclusión de por vida sin posibilidad de beneficios futuros. Al escuchar la sentencia, varios familiares rompieron en llanto. No era alivio lo que sentían, sino una mezcla de cansancio emocional y resignación. La justicia había hablado, pero el vacío seguiría presente. Este caso se convirtió en un símbolo de cómo el odio puede escalar hasta niveles irreparables y de cómo los tribunales, aunque diseñados para impartir justicia, también deben contener la explosión emocional de quienes buscan respuestas frente a una pérdida definitiva. A lo largo de este video, hemos recorrido 5 episodios reales en los que las emociones superaron los límites del protocolo judicial. Padres, madres, hermanos y tíos que, enfrentados cara a cara con los responsables del daño sufrido, reaccionaron de forma impulsiva, movidos por un dolor imposible de describir con palabras. Estos momentos no justifican la violencia dentro de una sala de justicia, pero sí ayudan a comprender la dimensión humana que existe detrás de cada expediente. Cada reacción, cada grito y cada intento de confrontación directa reflejan la profundidad de una herida que ninguna sentencia puede cerrar por completo. Si este análisis informativo te resultó útil o impactante, apoya el contenido con un like, suscríbete para más reportajes de sucesos reales y deja tu comentario con tu opinión sobre estos casos que marcaron a la opinión pública. Tu participación ayuda a que estas historias sigan siendo contadas con responsabilidad y contexto.